Si el año 1814 fue fundamental para la suerte de nuestra América, dada el retorno al poder de Fernando VII, el rey absolutista Borbón, que no entendió que los años habían pasado, el año 1815 va a ser también fundamental. Güemes, en el año 1815, define su vida, define cómo va a actuar desde el poder. Me explico. Hay un combate, el combate de Puesto Grande del Marqués, del 14 de abril de 1815, que tiene tanta importancia para entender nuestra visión histórica como la batalla de Suipacha. En la batalla de Suipacha, Güemes triunfa como capitán de la vanguardia del Ejército Auxiliar del Alto Perú. En la batalla de Puesto Grande del Marqués, triunfa como teniente coronel también de la vanguardia. En los dos casos, ambos combates abren la posibilidad de ocupar el Alto Perú, es decir, de ocupar Bolivia. Algunos historiadores dicen que en el Alto Perú hemos tenido más derrotas que victorias. Y no es así. Hemos tenido victorias que produjo pánico en el ejército realista. Así como Huaki, el 20 de junio de 1811, produce pánico en las fuerzas criollas. La batalla de Suipacha abre por 6 meses casi la posibilidad de ocupar el Alto Perú. Y la batalla de Puesto Grande del Marqués, que ahora vamos a relatar, tiene causas y consecuencias fundamentales. La batalla se libra en la Puna, actual Puna jujeña, en una zona que le dicen la Siberia argentina. ¿Por qué? Por los altos cambios de temperatura. En aquellos tiempos, la Puna jujeña, que era la Puna de la provincia de Salta, que abarcaba Jujuy y Tarija, a partir de 1814, cuando se separa la intendencia de Salta del Tucumán, la Puna está más poblada que la misma ciudad de Jujuy. Y en la Puna tiene participación decisiva por ser un motor económico de aquellos tiempos, el marquesado del Valle del Tojo, el Yavi, que dirigía el coronel Juan José Fernández Campero, que después de la batalla de Salta se pasó a las fuerzas patriotas, que estaba emparentado con Güemes y que fue una pieza fundamental de Güemes hasta el año 16. En aquellos días del retorno de Fernando VII al poder, el pánico en el poder porteño, en los hombres del directorio, fue tal que intentaron pactos. Algunos pactos secretos, otros más evidentes. Uno de los primeros que se pasó a este pacifismo y a no continuar la guerra de camino a la independencia fue el coronel Martín Rodríguez. A Martín Rodríguez, no por casualidad, sino por causalidad provocada por él, lo apresan en lo que se llama la sorpresa del Tejar. Sorpresa que no fue tanta. Es tal la desaprehensión para conducirse de Martín Rodríguez que uno tiene que sospechar indudablemente que buscó ser apresado. Lo apresaron y se conectó con el jefe realista Pezuela. Pezuela, que había vencido a Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, que había enfrentado en el 14 a Güemes, que va a ser virrey del Perú, entra en tratativas con Martín Rodríguez y lo sueltan. Martín Rodríguez vuelve y se encuentra, por supuesto, con los mandos superiores a él, como era el caso de Rondó
o Fernández de la Cruz. Y allí la historia nos deja interrogantes, nos deja como cuando uno lee el diario entre líneas para entenderla. Y esto les digo por lo siguiente. Güemes, que no estaba al tanto de estas negociaciones, ni de las negociaciones porteñas, ni de las negociaciones de Martín Rodríguez, y no sabemos si las negociaciones de Rondó, Güemes se encuentra con tropas en la cuesta de Bárcena. Un aborigen, Diego Cala, cuya familia sigue viviendo en la zona, me consta porque los conocí, Diego Cala le informa a Güemes que hay tropas realistas de vanguardia que están instaladas en el puesto del Marqués. El puesto le decían en Salta, y le dicen en el norte, cuando hay grandes extensiones de tierra, fincas, que tienen puestos, porque esos son los que controlan el ganado, controlan la agricultura de la zona, el comercio, puestos. Ese puesto grande era importante y allí se habían instalado tropas realistas muy bien pertrechadas, muy bien armadas, pero absolutamente confiadas porque sabían, por información del alto mando realista, que había negociaciones, entonces no iba a ocurrir ningún hecho bélico importante. Como les digo, Güemes avanza con tropas salto-jujeñas de caballería, 1000 hombres, se adelanta a las fuerzas de infantería y sube la cuesta de Bárcena, y en el amanecer del año 15, el 14 de abril, cuando, como decía Atahualpa Yupanqui, más oscura está la noche, atacó. Las fuerzas de caballería hicieron resonar el galope en el silencio del amanecer y de la puna jujeña. Y las tropas realistas estaban desprevenidas. Se las llevaron puestas. En las memorias de José María Paz, que siempre pone una cuotita de celo retroactivo, porque las escribe mucho después de terminada la Guerra de Independencia, dice que fue una carnicería el combate de Puesto Grande del Marqués, como desmejorando la actuación de Güemes, como si no hubiera habido carnicerías desde el lado realista. Pero Arauz de la Madrid, que estuvo en el combate, no Paz, en unas rectificaciones históricas a las memorias de Paz, dice que no fue así, que fue una batalla realmente importante y que Güemes salió triunfador de la batalla y que las fuerzas milicianas gauchas fueron heroicas en el combate. Terminada la batalla, Rondó, que demuestra que algunas negociaciones debe haber realizado, en lugar de premiar al vencedor de la batalla de Puesto Grande del Marqués, diciéndole usted sigue siendo jefe de la vanguardia porque es el hombre que lleva adelante los combates, lo premia a Martín Rodríguez, lo pone de jefe de la vanguardia a Martín Rodríguez, es decir, el hombre que estaba en negociaciones, el pacifista para ir a la guerra. Ustedes se dan cuenta lo que estaba ocurriendo. Pero Martín Rodríguez no solamente es nombrado jefe de la vanguardia, sino que apresa a un grupo de gauchos, entre ellos estaba un famoso gaucho que indudablemente era revoltoso, que le decían el mulato Panana, valiente, jorobado, y también algo malhechor, cuando se ha visto que en la guerra no haya alguien que no tenga esa cualidad también, o mala cualidad, y lo toma preso. Güemes se enfurece ante la actitud que tiene el coronel Martín Rodríguez a su tropa que acababa de triunfar en Puesto Grande del Marqués. Entonces le dice claramente, no se meta con mis gauchos, ellos han demostrado su valor por la patria, suelte a los hombres.
Y el coronel Martín Rodríguez, soberbio coronel, que después va a ser gobernador de Buenos Aires en el año 1820, 1821, con Rivadavia atrás, ese mulato traidor. Y le digo mulato porque San Martín le decía mulato. Entonces Martín Rodríguez le dice: ¿cómo se atreve usted, comandante de gauchos, venir a intimarme a mí, coronel del ejército? Sabía Martín Rodríguez que Güemes también era teniente coronel del ejército. Casi se van a las armas. La cuestión es que Rondó lo premia a Martín Rodríguez, como dije antes, como jefe de la vanguardia, y Güemes se retira, pide retirarse, mejor dicho, en ningún momento hace una insubordinación, sino que se retira rumbo a Salta. Al pasar por Jujuy hay unos fusiles que pertenecían a la provincia de Salta, porque Jujuy era parte de la provincia de Salta, y Güemes, pensando en la defensa de la provincia de Salta, porque se da cuenta ya que lo mismo que pasó en Suipacha con Castelli y Balcarce, cuando pactan y los realistas se rearman y los derrotan, iba a pasar con Rondó y Martín Rodríguez en el Alto Perú. Se retira con los fusiles. Esto provoca una gran bronca en la élite jujeña, que ya estaba pergeñando la autonomía de Jujuy, de la capital de Salta, es decir, armar la provincia de Jujuy, que va a ser muchos años después, en 1834, se va a independizar Jujuy. Y Güemes va hacia Salta. ¿Qué estaba pasando en Salta? En Salta había un gobernador designado por Posadas, el director supremo, y ese gobernador no era querido por la élite salteña. Siempre ha pasado en Salta. No les gusta mucho la gente que lo ponen desde allá acá. Y había habladurías contra él porque pedía plata. Entonces él se retira, se va de la gobernación y queda acéfala la gobernación. Güemes llega en el momento justo, triunfador. Al año siguiente el Cabildo lo va a decir. El triunfo de Güemes lo posesiona en el poder. Se hace una elección, por supuesto no una elección como el tiempo contemporáneo, pero sí una elección, y los sectores pudientes de la élite salteña, que no eran godos, o sea, realistas, apoyan la gobernación de Güemes, y los sectores populares también. O sea, Güemes se convierte en un hombre síntesis de la posibilidad de continuar la guerra y defender la autonomía de la provincia de Salta, que era también defender la de Jujuy, también defender la de Tarija. Los jujeños del Cabildo se oponen a esta designación y se produce un conflicto que sería largo de explicar porque hubo idas y venidas. Casi 4 meses respetó Güemes las decisiones del Cabildo de Jujuy en plena guerra, y Güemes sabía que no podía demorar mucho más. Y trata de lograr una connivencia con el Cabildo de Jujuy hasta que se va a Jujuy con sus tropas, las deja fuera de la ciudad, algo así como pasaba en Roma, ¿no? Cuando las legiones romanas salían a pelear, no podían entrar en la ciudad de Roma, porque eso era afrentar a la civilidad, quedaban afuera. Por eso César, el gran emperador, es el primero que cruza el Rubicón, el río que separaba la ciudad de la posibilidad de que las legiones pudieran ingresar en Roma. Y eso significó la suerte está echada, dijo César. Güemes también dijo lo mismo, la suerte está echada, y asumió la gobernación de Salta. Al asumir la gobernación de Salta, asumió la responsabilidad política, militar, de conducir las milicias gauchas hacia la guerra total, es decir, hacia la tierra en armas.